Bueno, buenos días. El día de hoy vamos a ver la clase de patología del tobillo. Yo soy la doctora Sofía Canales Náñez, R3 del departamento, y mi maestro asesor para esta clase fue el doctor Manuel Villarreal Hernández. Vamos a empezar con generalidades. Vamos a hablar de lo que es la articulación. Esta articulación que es una articulación compleja, que es una articulación de tipo bisagra. Esta articulación va a permitir pues hacer movimientos de flexión dorsal y extensión o flexión plantar gracias a las superficies articulares. Déjenme poner el marcador. ¿Está? Ok. Gracias a las superficies articulares dado por la epífisis de la tibia, la cual va a ser cóncava y con prolongaciones pues medial y lateral, que pues ya los conocemos como maleolo medial y lateral. Este último, el maleolo lateral, se va a articular con la porción más distal del peroné, ¿ok? Hay que siempre acordarnos que el peroné es lo más lateral. Cuando veamos cortes de resonancia magnética, aunque no lo crean, es un poco difícil a veces orientarnos en cuál es la derecha y cuál es la izquierda. Si vemos el peroné, hay que saber que estamos en lo más lateral, y si vemos la tibia, lo más medial, ¿ok? Para que no haya confusión en eso, porque sí es un poco difícil a veces orientarnos, ¿ok? Entonces, esta configuración cóncava de la tibia va a hacer que se va a articular con la convexidad de lo que es el astrágalo, ¿ok? El maleolo lateral se va a prolongar más distalmente, y vamos a ver que la tibia también se va a prolongar medialmente para articularse con una faceta lateral de lo que viene siendo el hueso astrágalo, ¿ok? En esta porción de aquí. Y en la vista inferior de esta imagen, pues podemos identificarlo a la concavidad que acabo de mencionar ahorita de lo que es la superficie de la tibia. Ok. Vamos a subdividir el pie en lo que va a ser retropié, medio pie y antepié. Para esta clase nos vamos a centrar obviamente en lo que es el retropié. En esta vista lateral podemos identificar lo que acabo de mencionar, lo que viene siendo el retropié, el medio pie y el antepié. En cuanto a los protocolos de tobillo, pues obviamente nosotros nos orientamos en lo que viene siendo el retropié, conformado superiormente por el astrágalo e inferiormente por el hueso calcáneo. Es muy importante esta escotadura que se hace aquí entre los dos huesos que acabo de mencionar, porque puede existir patología a este nivel, que es el seno del tarso. Y pues tenemos también a lo que viene siendo el hueso navicular, que se va a articular con el astrágalo, el hueso, ay, se me pierde, el hueso cuboides, que se va a articular con el calcáneo y los dos metatarsianos, y estos tres huesos que son las cuñas o los huesos cuneiformes, o de otra forma el medial, intermedio y lateral, porque como acabo de mencionar, todo lo que está a nivel del peroné es lateral y todo lo que está a nivel del primer ortejo es medial. Bueno, en cuanto a los ligamentos, pues tenemos muchos ligamentos. Estos ligamentos pues nos van a dar un soporte y los vamos a dividir en medial y lateral. Va a ser el ligamento colateral lateral y el ligamento colateral medial. En la primera imagen vamos a empezar a explicarlo de qué se compone el ligamento colateral lateral. El ligamento colateral lateral está, como decía la doctora Natalia, pues los ligamentos son como las carreteras. Si vemos un hueso, que el ligamento está en un hueso y va hacia otro, pues obviamente el ligamento va a adoptar el nombre del hueso a donde va, ¿ok? Vamos a ver que está conformado por el ligamento peroneo astragalino anterior, que viene siendo este, ¿ok? Peroneo astragalino anterior,
peroneo astragalino posterior, ¿ok? Peroneo calcáneo, tibio anterior, peroneo tibial anterior y peroneo tibial posterior. No sé cómo. ¿L? Ahí está. Bueno, ahora sí ya se ve, ¿verdad? Bueno, y en cuanto al colateral medial, que también se le llama deltoideo, este va a tener un componente superficial y un profundo. El profundo va a estar conformado por el tibio astragalino anterior y el tibio astragalino posterior, como lo vemos en esta segunda imagen, que es el tibio astragalino posterior y tibio astragalino anterior. Y del componente superficial, pues vamos a tener que pues es la capa más superficial del ligamento y va a estar conectado al hueso navicular por delante y al calcáneo por detrás. Y vamos a tener a lo que es el ligamento calcáneo tibio navicular, que viene siendo tibio navicular, que va hacia el hueso navicular, tibio calcáneo, este ligamento que se llama el ligamento spring, y no sé si me falta algún otro por ahí, pero bueno, no, son 3 ligamentos, ¿ok? Y va a haber va a haber algunas fibras de este mismo, del colateral medial que se van a extender de la tibia hacia el ligamento spring y pues vamos a llamarlo ligamento tibio spring, que viene siendo de aquí hacia acá, porque aquí está el spring y aquí está el tibial. Y pues acá tenemos una vista posterior en donde podemos identificar lo que viene siendo el ligamento, es el tibial posterior, pues más superficial, este viene siendo el peroneo tibial posterior con el ligamento transverso, que es una extensión inferior de este ligamento, una sindesmosis, ¿sí? Y este sería el calcáneo peroneo. Ahorita lo vamos a ver en un DICOM. Ok. Como les mencioné ahorita, pues vamos a irnos a lo más lateral. Ese es el peroné, la tibia, el astrágalo, el hueso calcáneo. Y pues como ahorita vamos a empezar, como empecé hablando del ligamento colateral, pues vamos a hablar de lo que viene siendo el ligamento peroneo, ¿sí? Peroneo astragalino anterior. Más o menos como a ese nivel. No puedo hacer una referencia cruzada porque pues este estudio realmente no es un estudio en 3D, entonces no puedo hacer una referencia cruzada, pero más o menos pues, para saber si estamos anterior o posterior. Pero bueno, más o menos a este nivel tenemos lo que es el ligamento. Otra cosa, los ligamentos realmente es una estructura muy delgadita y muy intensa y realmente es muy difícil verlo, casi por lo general, y la forma la más fácil en la que lo vamos a ver es cuando están patológicos, pero bueno, hay que hacer el intento de poder identificar estas estructuras, pues obviamente muy delgaditas, y pues ya cuando ya hayamos visto bastantes estudios, pues vamos a darnos cuenta cuando vamos a ver una patología. Pero bueno, nos vamos a ir a lo más posterior. Aquí estamos viendo el ligamento tibio astragalino posterior, y si nos vamos un poco todavía más posterior, estamos viendo lo que viene siendo el ligamento transverso, ¿sí? Que es como una extensión del ligamento tibio astragalino posterior. Más anterior, vamos a ver esta pequeña estructura, ¿sí? Que es el ligamento tibio astragalino anterior. Aquí en el corte axial, perdón, peroneo astragalino. Aquí en el corte en axial podemos identificar esta estructura
que obviamente es muy, muy delgadita, pero lo que viene siendo el peroneo astragalino posterior, pues obviamente es un poquito más fácil de identificar. Hay que identificar que tienen un patrón fibrilar, que esto es la normalidad, y ahorita más adelante vamos a ver pues ya la patología para ver cómo este patrón fibrilar se va a empezar a perder. Otro ligamento del cual hablé ahorita era del peroneo calcáneo, ¿sí? Vamos a seguir esta línea que está aquí y vamos a irnos un poco más inferior. Y podemos ver aquí, con mucha imaginación, ¿sí? Cómo esta línea se une del peroneo hacia el calcáneo, ¿sí? Esto que estamos viendo aquí son tendones, entonces ahorita vamos a ver los tendones, pero primero pues hay que intentar identificar lo que son los ligamentos, que son estructuras sumamente delgaditas, ¿ok? Bueno, vamos a ir un poquito más proximal. Bueno, otra forma también de ayudarnos a identificar el corte axial es que cuando estemos viendo los peroneo-astragalinos, hay una escotadura aquí que nos va a ayudar a orientarnos a que estamos en el nivel, pues, del peroneo astragalino, ¿verdad? Les comentaba ahorita que este es el nivel posterior y un poquito es más anterior, ¿ok? Y ya más proximal vamos a ver a los tibio-peroneos, anterior y posterior. A este nivel más o menos en el corte axial estamos viendo el tibio peroneo posterior. Sí, aquí este es el anterior, ¿ok? Porque estamos aquí en el axial, estamos aquí en el anterior. Nos vamos más posterior. Justamente en este nivel deberíamos empezar a ver el ligamento tibio peroneo posterior. ¿Sí? Les digo, es muy difícil de verlo, pero cuando ya vayan viendo bastantes resonancias, obviamente para los compañeros de primer y segundo año, pues obviamente no va a ser común que vean ahorita un tobillo, pero para los compañeros de tercer y cuarto, cuando ya veamos pues bastantitas resonancias, pues vamos a empezar a ver cuando está patológico, ¿verdad? Pero bueno. En cuanto al ligamento colateral medial, ¿sí? Nos vamos a ir de este lado del compartimento medial y vamos a buscar los dos componentes, el profundo y el superficial. Esto que estamos viendo aquí es el componente profundo del deltoideo y si nos vamos un poquito más anterior, es un poquito más difícil verlo, pero vemos que es esta estructura que está aquí de la tibia, ¿sí? A lo que viene siendo el astragalus. ¿Ok? Y luego, ese es el componente profundo. Hay un componente superficial, que fue el que comenté ahorita, que son 3 ligamentos, el cual es del tibio calcáneo, tibio navicular, que se extiende hasta acá, tibio navicular, ¿sí? Aquí está la línea, ¿sí? Tibio calcáneo. El ligamento spring no es muy fácil verlo en un corte coronal porque pues ahorita la imagen que enseñé pues vemos que pues por la disposición no va a ser muy fácil verlo, pero hay un complejo que es el calcáneo navicular, que pues al ligamento spring también se le llama complejo calcáneo navicular y más o menos lo vamos a ver como en esta topografía, ¿ok? Cuando vemos patología en este ligamento, nos vamos a ayudar mucho con una secuencia en FAXA y vamos a identificar que dentro de este patrón vamos a ver pues líquido dentro de las fibras, ¿verdad? O vamos a ver como tal edema. También es importante aquí visualizar el retináculo, porque también cuando hay patología, pues este retináculo pues lo vamos a identificar engrosado. Hay que diferenciar muy bien que estas estructuras que están aquí, esta hipointensa que se ve aquí como ovoidea,
Estas estructuras que se ven aquí, hipointensas ovoideas, no son ligamentos, son los tendones de los cuales ahorita también los voy a mencionar. Los ligamentos son líneas hipointensas delgadas, ¿ok? Pero bueno. Ahí en eso de los ligamentos son muy importantes las secuencias. Están acostumbrados muchos aquí a hacer puro pasaje para las articulaciones. Pues para ver anatomía, como se ve ahorita, es necesario tener T2. O sea, con la técnica habitual, pineco, sencillo, axiales y coronal, sobre todo para los ligamentos. Pues a veces no se ven porque esto está mal hecho, es la verdad, o no está bien orientado. Dentro de los protocolos que tienen estas dos máquinas, no te marca los gradientes, cómo le deben de hacer, cómo hacer los cortes. Y a veces el técnico, si ustedes no le dan la instrucción adecuada, pues lo hacen como quieren, ¿verdad? Y a la hora de ver el estudio, el resultado final, pues no es el esperado. Pues hacer el estudio bien hace que puedas ver las cosas pequeñas, que en este caso, como sistemas de estabilización lateral del tobillo, pues hace que los veas bien, ¿verdad? La técnica es muy importante. El cómo hacerlo antes de verlo. Entonces, ¿qué te enseña eso? Pues te enseña que tienes que estar pegado ahí. Que casi nadie lo hace. O sea, el que está coordinando, viendo estudios de una cosa, neuro o de cualquier cosa, no está con el técnico. Y a veces tienen que enseñarse incluso ustedes, para dar orden, a hacer el estudio. Saber hacerlo. Saber poner los gradientes, saber orientar, saber darle el field of view, darle los tiempos. O sea, todo eso es parte de lo que ustedes deben de aprender. Un día van a llegar a otro lugar y le van a decir, doctor, ¿sabe hacer resonancia? No, pues la sé ver, pero no sé hacer. Y en muchos lugares te dicen, es que la tiene que hacer usted. Porque en la noche no hay técnico para eso. Le vamos a pagar dos cosas. Pues hay que estar pegados ahí. Parece ilógico que si habiendo técnicos tengamos que estar ahí, pero para dar órdenes hay que estar pegados, hay que saber hacerlo. Sobre todo para cosas pequeñas como esto. Bueno, y ahora en cuanto a los tendones extensores, tenemos a los extensores que se van a originar del compartimento más anterior de la pierna, y estos extensores de medial a lateral, ¿sí? Vamos a tener a lo que es el tibial anterior, ¿sí? Que baja por aquí para insertarse en la primera cuña y el primer metatarso. Después vamos a tener al tendón extensor del primer ortejo, como su nombre lo dice, pues se va a insertar en la base de la falange distal del primer dedo. Aquí lo tenemos. Y pues el último es el común de los dedos. Este va a estar reforzado por retináculos y vainas sinoviales. Los retináculos, pues tenemos el extensor superior y el retináculo inferior en forma de Y el superior. Y también tenemos a los tendones peroneos originados de los músculos peroneos en el compartimiento lateral. Estos van a ayudar a la eversión, pues por obvias razones, hacia afuera del pie. Y pues el tendón peroneo corto lo vamos a encontrar más anteromedial y el peroneo largo más posterolateral.
y estos van a transcurrir hacia el hueso calcáneo, en donde van a ser soportados por los retináculos que acabo de mencionar. En este caso, en la vista lateral, pues el retináculo superior e inferior. Estos retináculos pueden tener patología y los tendones pueden verse afectados y puede haber una subluxación, como lo vamos a ver más adelante. Y pues bueno, en cuanto a los tendones peroneos, tenemos que el tendón peroneo corto va a insertarse en el quinto metatarsiano, y el peroneo largo, como su nombre lo dice, se va a atravesar hasta llegar al primer ortejo, ¿ok? Pues bueno, los tendones es más fácil verlos para los ligamentos, coronal y axial. Para los tendones, coronal y axial, sagital y axial. Entonces, nos vamos aquí a buscar los tendones peroneos y los que mencioné ahorita, que son los más anteriores, ¿sí? Aquí no podemos ver hacia dónde se van a insertar porque pues no tenemos completamente pues el pie completo, ¿verdad? En este corte de resonancia. Pero podemos identificar los peroneos largo y corto. Vamos a ver si los podemos identificar aquí más fácil. Aquí en este compartimiento lateral, pues aquí los identificamos los dos peroneos, ¿sí? Esta es la disposición normal que deben de tener. Cuando vemos que uno esté más lateral, pues hay que sospechar que está subluxado. Pero bueno, entonces, el peroneo corto, tenemos que se va a insertar hacia el quinto metatarsiano, ¿ok? Y el peroneo largo, que está aquí junto al ladito, se va a ir hasta el primer metatarsiano. Aquí lo vemos cómo se atraviesa. Cuando hay patología de este tendón, porque si ven ahorita aquí se ve muy sutil cómo cruza y se va hasta el primer dedo. Cuando hay patología del tendón, una tendinosis del peroneo largo, vamos a ver cómo se ve pues evidente el tendón que va hacia el primer dedo, que no es lo normal. Y pues bueno, aquí en la vista pues lateral también lo podemos identificar junto con los anteriores, y pues ahorita vamos a hablar también de los flexores. Ok. En cuanto a los tendones flexores, tenemos que estos van a venir de los compartimentos profundos de la pierna y van a ser los encargados de la flexión plantar e inversión, o sea, hacia adentro del pie. Estos tendones van a ir profundos al túnel del tarso. El túnel del tarso es una estructura muy importante entre el malleolo y el calcáneo. Y pues porque obviamente el contenido de este túnel del tarso, pues tenemos a los tendones flexores, tenemos un paquete neurovascular, así como el retináculo flexor. Y pues obviamente cuando hay alguna alteración, pues hay patología en este compartimento. En cuanto a su disposición, de anterior a posterior vamos a tener al tibial posterior, vamos a tener al flexor común de los dedos y al flexor largo del primer ortejo. Y a nivel plantar, estos dos últimos que acabo de mencionar se van a entrecruzar, ya que el común de los dedos se encuentra lo más medial, y como va a ir hacia los dedos, pues se tiene que ir hacia lo lateral, y así pues el del primer ortejo se va a encontrar más lateral, y como tiene que irse más medial, van a hacer un entrecruce. Y el tibial posterior pues va a terminar en el hueso navicular y en los huesos del tarso, ¿ok? El tendón de Aquiles, pues es importante mencionar que carece de la vaina sinovial, pero está reforzado por un tejido conectivo que se llama parateno, y pues está formado por los músculos del compartimento superficial de la pierna, que es el músculo sóleo y el gastrocnemio, y estos se van a insertar en el calcáneo para generar mayor flexión plantar. Va a tener una forma ovoidea hipointensa con una convexidad posterior y una concavidad anterior, y va a descender hasta insertarse al calcáneo y finalmente a la fascia del tendón, que se va a prolongar inferiormente y pues va a contribuir a la fascia plantar. Aquí en este corte pues inferior podemos identificar a lo que es el
el tibial posterior, que en este corte sagital, pues aquí lo podemos ver, que es lo más anterior y que va hacia el hueso navicular, y el flexor del común de los dedos y el del primer ortejo, ¿ok? En esta parte es el entrecruce que ahorita lo voy a demostrar en el daikon. Y pues bueno, nos vamos al compartimento más medial. Aquí vamos a ver los 3 tendones, ¿sí? El tibial posterior, vamos a ver no me acuerdo cuál es, pero tenemos para dónde va. Ok, este es el del primer ortejo, ¿sí? Porque vemos cómo se va hacia el primer ortejo, ¿ok? Y este se va a tener que ir hacia los comunes de los dedos, ¿ok? No se ve todo porque pues como es un estudio orientado al retropié, pues no podemos identificar su inserción, ¿ok? Pero pues esta es la disposición normal, esta es la forma que lo tenemos que ver. Como comenté ahorita también del tendón de Aquiles, pues tenemos que tiene una convexidad posterior y una concavidad anterior. No es normal verlo ovoideo, porque pues si ya lo vemos ovoideo, pues ya podemos pensar que estamos ante una tendinosis. Y pues bueno, aquí en el sagital también nos podemos ayudar. Si nos vamos a lo más medial, aquí podemos identificar esta estructura que va hacia el hueso navicular, que es el tibial posterior. Nos podemos ir un poco más hacia más medial, y aquí podemos ya identificar el flexor del primer dedo, y pues por ahí debe estar el común de los dedos. Pero bueno, para eso nos orientamos en 2 planos, ¿ok? Ahorita vamos a ver ejemplos de patología de los tendones, pero por lo pronto ahorita más o menos, pues lo que quería era que identificara cómo se ve las estructuras ligamentarias, que son líneas delgadas hipointensas, como los tendones también, que son estructuras un poco más grandes, pero pues hipointensas regulares. Ok, en cuanto al protocolo que vamos a adoptar por la Sociedad Europea de Radiología Musculoesquelética, pues hay que orientar los cortes dependiendo de la posición articular de cada paciente o cómo vaya a estar acomodado el paciente. No sabemos cómo vayan a venir los pacientes o qué patologías vayan a tener. En cuanto pues a la colocación del paciente, tiene que ser neutra, y vamos a buscar el plano intermalleolar y vamos a usar el plano axial para poder orientar los coronales y los sagitales, como en el ejemplo, como en estos 2 ejemplos, sí, que tenemos 2 axiales. Vamos a buscar el plano intermalleolar para poder poner nuestras líneas, sí. Y para orientar el sagital vamos a hacer, o sea, vamos a orientarlo a 90 grados. Lo vamos a orientar a 90 grados. El FOB que vamos a utilizar va a ser un FOB cerrado, ya que solamente vamos a abarcar el retropié. No nos interesa el medio ni el antepié, a menos de que nos digan que le están sospechando también alguna fractura en el primer ortejo o en algún metatarso, pues podemos abarcar o hacer otro protocolo de lo que es el pie. En cuanto al espesor, pues tenemos que el espesor tiene que ser más o menos de 3 milímetros. Ya la doctora Carla Rodríguez dio una clase de los protocolos, la verdad se los recomiendo mucho. Ahí pues obviamente se pueden orientar o se pueden apoyar para poder orientar y poder saber qué es lo que van a utilizar y qué secuencias. Como lo mencionó ahorita el doctor Villarreal, pues nos vamos a apoyar en secuencias que tengan densidad de protones con FAT-SAT. Podemos agregar un T2 o un T1 para poder valorar la cronicidad de las lesiones, ¿ok? Ya que el T2, pues como ya sabemos, pues nos va a ayudar a identificar lo que es el líquido o edema, y el T1 pues nos puede ayudar a identificar como estructuras que tienen alguna lesión ya que son crónicas y que pues las vamos a ver hipointensas en el T1. Ok, los coronales, los sagitales. Y ahora sí vamos a pasar a la patología. Obviamente hay mucha patología, pero pues vamos a ver de lo más común o de lo que más nos llega aquí al departamento, que son fracturas por estrés, lesiones ligamentarias, la fascitis plantar, el síndrome del túnel del tarso, el síndrome del seno del tarso
el síndrome de pinzamiento anterolateral y pues las lesiones tendinosas. En cuanto a los hallazgos, pongo esta diapositiva primero porque todos los ejemplos que voy a poner pues van a tener todas estas características que voy a mencionar. Entre ellas, pues va a haber alteración en la morfología, en los cambios en la intensidad intra y periligamentaria. Vamos a identificar la desinserción. ¿Cómo vamos a identificar la desinserción? Vamos a dejar de ver las fibras, o sea, vamos a dejar de ver el patrón fibrilar, o podemos ver que el ligamento o el tendón se ve irregular. Vamos a identificar la obliteración de los planos grasos. Esto es muy importante por lo de las secuencias de FAT-SAT, ¿sí? Vamos a también identificar que hay solución de continuidad, que hay engrosamiento de los tendones o adelgazamiento, que se ve heterogéneo por el edema o hemorragia y pues obviamente el líquido intraarticular. Bueno, en estos 3 ejemplos, el ejemplo de la imagen de la izquierda, de su izquierda, podemos identificar la normalidad del peroneo astragalino posterior, ¿sí? Con su patrón fibrilar. Y en el ejemplo de al lado, pues, podemos identificar cómo se empieza a perder el patrón fibrilar, se empieza a ver un poquito más edematoso. Aquí no tenemos una secuencia FAT-SAT, pero si la tuviéramos, pues ya veríamos más hiperintensidad entre las fibras del ligamento. En este ejemplo, también como dato indirecto, también hay que buscar el edema de la médula ósea, que puede ser un signo indirecto de que puede haber algo en el hueso o en las estructuras adyacentes. Este paciente pues tiene edema de médula ósea en el lado posterior de la tibia y del pie derecho. Y en la imagen axial pues podemos identificar el edema localizado en la parte posterior, alrededor del sitio de inserción de la sindesmosis posterior, que es el tibio peroneo posterior. Y este edema pues se debió a que había una lesión por abulsión de ligamentos. También es muy importante pedir complementos con radiografías porque hay veces que en la resonancia no podemos ver el hueso como lo veríamos en la radiografía, pero pues la resonancia nos puede ayudar a ver los tejidos adyacentes como los tejidos blandos. Bueno, este otro ejemplo es un paciente con un desgarro del ligamento tibioperoneo anterior, ¿sí? Aquí vemos primero lo que es la normalidad, ¿ok? Y el tibioperoneo anterior y posterior, y luego ya nos vamos un poquito más hacia proximal, y aquí en esta imagen podemos identificar líquido que lo encontraríamos más o menos como en la membrana interósea, ¿ok? En los ejemplos de abajo hay que saber que todas las articulaciones tienen líquido, pero hay que saber identificar cuándo es líquido normal y cuándo es líquido anormal, ¿sí? Aquí, por ejemplo, este ejemplo de este tobillo, pues vemos que esa es la composición o esa es la cantidad normal de líquido, pero ya en la imagen de la derecha, pues podemos ya identificar como el líquido más hiperintenso, como más amplio, y pues obviamente aquí esto ya nos orienta a que hay que ir a buscar pues más a fondo qué es lo que le está condicionando el líquido intraarticular. En cuanto a las fracturas, pues tenemos que las fracturas por estrés es más común verla en los deportistas y pues vamos a usar la resonancia magnética, ya que esta va a ser más sensible a los cambios en los tejidos blandos, en el hueso y en la médula ósea, porque las radiografías pueden verse normales en la fase aguda, porque los cambios óseos generalmente pueden llegar a verse entre los 10 a 21 días después de la lesión. Vamos a apoyarnos de secuencias T1, STIR o T2 con FAT-SAT, que a mí me parece que es igual si pedimos un DP con FAT-SAT o un STIR. Y pues esto, como lo mencioné al principio, es importante porque pues vamos a identificar cambios fisiopatológicos como reacciones al periósteo, al músculo, edema de la médula ósea, ya que pues vamos a ver cambios en la intensidad, ¿sí? Y pues en esos 2 ejemplos es un paciente que tiene en la secuencia T1, podemos identificar que hay un edema medular circundante, que está aquí con las flechas, y ya en el STIR podemos identificar la hiperintensidad que nos habla de que hay un edema óseo. En cuanto a las lesiones ligamentarias,
tenemos que los esguinces laterales van a representar el 16 al 21% de las lesiones relacionadas al deporte. Los ligamentos más comprometidos, el primero que se va a comprometer va a ser el peroneo astragalino anterior, y luego le sigue el calcáneo peroneo y luego el peroneo astragalino posterior. En cuanto al síndrome del pinzamiento lateral, se debe a que en la mayoría de las personas hay un ligamento accesorio, pues que es una variante anatómica visto en la mayoría de la gente. Puede engrosarse patológicamente en el contexto de una lesión por inversión, lo que va a resultar de un pinzamiento e inestabilidad anterior leve, ya que va generando compresión a nivel de la zona anterolateral del tobillo. Y esta inflamación sinovial va a empezar a generar un engrosamiento, y este engrosamiento va a terminar pues viéndose en los estudios de imagen como una masa de tejidos blandos compuesta por tejido sinovial hipertrófico y fibrosis, ¿sí? En el compartimento obviamente lateral. Y pues lo podemos ver en las secuencias de resonancia magnética como una masa hipointensa. Estos dos ejemplos, por ejemplo, aquí vemos en este corte coronal esta línea hipointensa que corresponde al ligamento accesorio o de Basset, que es paralelo al tibio peroneo anterior. Y ya en esta imagen en densidad de protones, pues podemos identificar ya que hay un tejido irregular que nos hace más fácil el diagnóstico de que el paciente puede estar teniendo pues este síndrome, ¿verdad? El tejido irregular hipointenso lo vamos a correlacionar como con cicatrización, ¿sí? O una fibrosis. Por eso es importante también pedir el T1 o el DP sin FATSAT. En cuanto a las lesiones del ligamento Spring, es importante mencionar que los tendones más importantes que tenemos como estabilizadores es el tendón tibial posterior como estabilizador dinámico y el ligamento Spring como estabilizador estático. El ligamento Spring o complejo calcáneo navicular se va a lesionar con frecuencia asociado al tibial posterior, ya que pues llevan un trayecto pues casi similar, ¿sí? En estos tres ejemplos, en la primera imagen podemos ver un tobillo izquierdo, cómo se debe de ver la normalidad de lo que viene siendo el ligamento tibio Spring o complejo calcáneo navicular, que se ve una línea pues completamente hipointensa irregular, ¿sí? Y en estos dos ejemplos ya podemos identificar que es un tobillo derecho, me parece. ¿Izquierdo? Okay. Es que no alcanzo a ver el... Ah, sí, ¿izquierdo? Sí, porque el peroné está afuera. Ok. ¿De aquel lado? Esa es la tibia. Ok. En esta imagen podemos aquí identificar cómo se ve aumentado de grosor el tendón tibial posterior, ¿sí? Y el ligamento Spring, como lo mencioné ahorita, casi por lo general van lesionados pues de la mano. Y ya en esta imagen con FATSAT, pues ya podemos identificar todo el edema, todo el líquido, y ya no podemos identificar la línea como lo vemos en la primera imagen. Otros dos ejemplos de cómo debemos identificar el ligamento colateral lateral, pues aquí podemos ver el patrón fibrilar. Ya en las imágenes, en la imagen de en medio, pues ya podemos identificar que está un poquito más engrosado, el cual a veces es un poquito difícil darle como la clasificación del desgarro tipo 1 o 2, porque seguimos viendo las fibras, pero pues vemos que está engrosado, ¿sí? Y ya en el tipo 3, como ya no identificamos ninguna fibra, pues eso ya lo hace un desgarro tipo 3, ¿sí? En las imágenes de abajo igual, aquí podemos identificar perfectamente cómo es el patrón fibrilar, cómo empieza a dematizarse y empezamos a perder ese patrón fibrilar, en donde pues tenemos ahí como, pues, la duda de saber si es 1 o 2, pero ya aquí en la imagen, en la tercera imagen con un FATSAT, pues ya no hay duda porque ya no podemos identificar ningún patrón, hay edema, incluso hay edema óseo como dato indirecto, y pues ya obviamente esto lo podemos clasificar como un desgarro tipo 3. Más ejemplos de cómo se ve la normalidad, de cómo empieza a verse un edema y empezarse a perder el patrón.
y pues obviamente ya aquí se ve ya el engrosamiento. Igual en la imagen de abajo, aquí vemos la escotadura de lo que es el astrágalo, podemos identificar el ligamento, ¿sí? Que tiene un poco de edema, pero sigue viéndose perfectamente el ligamento, pero ya en las imágenes subsecuentes, pues ya podemos ver el engrosamiento y ya en la imagen de la derecha ya no identificamos obviamente el patrón lineal o la línea hipointensa que pues identificamos en la primera imagen. Otro ejemplo de cómo se ve pues muy bonito el patrón fibrilar y cómo se empieza a perder cuando hay inflamación de este, ¿ok? Es muy difícil realmente o sea, tenemos que ver muchas resonancias para poder ver lo normal y poder identificar lo anormal. Creo que es más difícil, es más fácil identificar cuando está normal porque está engrosado y lleno de líquido que cuando está normal. En cuanto a los hallazgos de cronicidad, como lo mencioné un poco antes, pues vamos a identificar engrosamientos o adelgazamientos, vamos a ver contornos irregulares, ya no vamos a ver tanto edema, vamos a ver trayectos ondulados de los tendones o de los ligamentos, vamos a identificar las estructuras hipointensas, ya no hiperintensas, ahora hipointensas, y pues vamos a ver como tal ya la cicatrización o proliferación sinovial. En estos tres ejemplos, por ejemplo, en esta primera imagen, que es un FATSAT, una densidad de protones con FATSAT, pues aquí podemos identificar que es líquido y de primera instancia pensamos que es algo agudo y que tiene líquido intraarticular, pero ya en las imágenes sin FATSAT ya podemos ver estas imágenes hipointensas que corresponden con una pues tejido fibrótico o engrosamiento sinovial. Más ejemplos de cronicidad, la normalidad. Aquí vemos cómo se empieza a engrosar, cómo el ligamento se empieza a separar del periósteo, cómo se empieza a engrosar el retináculo. Y ya en esta tercera imagen ya vemos hasta el periósteo, ya lo vemos engrosado, lo vemos hipointenso, lo vemos irregular. Ya ni siquiera podemos diferenciar entre el retináculo y el ligamento, ¿sí? Igual, aquí en las imágenes de abajo, es un paciente que tiene antecedente de un desgarro del ligamento de Aquiles, del tendón de Aquiles, perdón, en donde podemos ya ver pues un tejido cicatricial, ¿sí? O en esta segunda imagen igual podemos ya identificar completamente engrosado el ligamento. Si nosotros pidiéramos una secuencia con FATSAT, pues realmente ya no veríamos como tal líquido porque pues esto ya nos habla de cronicidad. En cuanto a la fascitis plantar, pues está dada por microtraumas o microdesgarros que van a provocar una reacción inflamatoria. Puede deberse a una fibromatosis plantar, a un jantoma, a nódulos reumatoideos o un sarcoma. También se puede ver en atletas, de hecho es la primera causa de dolor en el tobillo en los atletas, pero también es común verlo en pacientes obesos o pacientes que tienen actividades no sé, laborales que usan algún tipo de calzado, o como en las entesopatías por espondilitis anquilosante. Igual en las imágenes de aquí de arriba, pues podemos ver lo que es la normalidad, ¿sí? Vemos cómo se ve la línea hipointensa, delgadita, regular, y ya aquí en la imagen de abajo podemos ver un engrosamiento focal, ¿ok? Ok, otros tres ejemplos de cómo se debe de ver normalmente. Ok, en la segunda imagen pues podemos empezar a ver un engrosamiento leve asociado a un poco de edema adyacente. Y en la tercera imagen también es importante que cuando sospechemos de una fascitis plantar vayamos a ver cómo se ve el hueso, porque si el paciente tiene espolones, pues obviamente es más fácil hacer un diagnóstico o saber cuál es la causa de la fascitis plantar del paciente. Aquí casi no se ve, pero el paciente pues cursa con un espolón y aparte pues el engrosamiento adyacente al espolonoso, ¿sí? En estas imágenes de abajo pues también igual, vamos a ver que el tendón normal, ¿sí? Como lo mencioné en las primeras diapositivas, con una convexidad posterior y una concavidad anterior. Ya en este lo podemos ver más ovoideo y esta tendinopatía pues se debió a una hipertrofia, se debió por una hipertrofia del músculo plantar. En cuanto al síndrome del túnel del tarso,
Pues esta es una neuropatía causada por la compresión del nervio tibial posterior, ya que sabemos que el túnel del tarso pues es un túnel fibroso que va a contener al tibial posterior, al flexor del primer dedo, el flexor común de los dedos, la arteria tibial, el nervio tibial posterior, y pues obviamente los síntomas van a ser ardor, dolor, parestesias, etc. El dolor a veces se puede ir hasta los dedos, y pues se dice que la eversión y la dorsiflexión puede exacerbar los síntomas y pues el reposo obviamente mejorarlo. Hay variantes anatómicas como el pie plano y la deformidad en valgo que pueden aumentar el riesgo de este síndrome, ya que estas configuraciones pues van a aumentar la carga de tracción sobre el nervio tibial posterior. Y la ocupación de edema, hemorragia o líquido, pues también puede dar lugar a los síntomas del síndrome del túnel del tarso. También puede haber quistes, puede haber tumores, puede haber lipomas o la misma tenosinovitis que puede ocasionar este síndrome. Aquí en estos dos ejemplos pues podemos identificar una masa hipointensa, ¿sí? Que en la secuencia con FATSAT pues la vemos hiperintensa y esto correspondió con un quiste ganglionar. Ganglio. Un ganglio. Ok, ahora el síndrome del seno del tarso, ¿sí? El seno del tarso es un espacio lateral entre el astrágalo y el calcáneo. Y este espacio va a contener a los ligamentos cervical, al ligamento astrágalo-calcáneo o calcáneo-astragalino, fibras del retináculo extensor inferior y estructuras neurovasculares y grasa. Las causas pues, pueden ser traumáticas y el resto se puede deber a artritis reumatoide, depósito de cristales, deformidad del pie o inestabilidad crónica del retropié. Este espacio pues, puede ocuparse por hemorragia o edema de su receso y puede haber o no desgarro de sus ligamentos. Esto generalmente en las secuencias con DP sin FATSAT lo podemos llegar a ver las estructuras que mencioné ahorita como estructuras lineales, pero cuando hay patología, estas otras dos imágenes también nos hablan de la normalidad. Aquí vemos el ligamento cervical pues bien definido, vemos la grasita, ¿sí? Pero ya en las imágenes de la derecha, pues ya podemos identificar este espacio que está lleno de líquido, ya no podemos identificar las estructuras lineales que mencioné ahorita y pues ya en este córtex sagital igual pues obviamente vemos que está hasta aumentado de tamaño, ya no podemos identificar las fibras y pues hay mucho líquido en el interior. Y en cuanto a las lesiones tendinosas, pues tenemos varios tipos. Puede haber tendinosis, puede haber peritendinosis. ¿Qué es la peritendinosis? La inflamación del paratendón. No sé si se acuerdan que les dije ahorita que el tendón de Aquiles, o no sé si lo mencioné, pero el tendón de Aquiles no tiene una vaina sinovial, tiene paratendón, que es como si fuera una vaina en cada fibra del tendón. Y cuando hay una inflamación de esto, vamos a ver como en esta imagen varios puntos hiperintensos dentro del tendón, que pues eso nos habla de una peritendinosis. La tendinosis, pues como en los otros ejemplos que he mencionado, pues vamos a ver que está aumentado de tamaño o engrosado el tendón, ¿sí? Este tendón de Aquiles pues ya no es una configuración normal, como lo mencioné ahorita, lo de la concavidad anterior y convexidad posterior, pues esto ya está completamente ovoideo. Y también podemos tener puede haber atrapamiento, puede haber ruptura, puede haber luxación. Entre las lesiones, pues el tendón del peroneo corto va a ser el más propenso a lesión porque se va a colocar entre el peroneo y el tendón del peroneo largo. Y a medida que el pie se somete a dorsiflexión, el tendón del peroneo corto se va a comprimir repetidamente entre el tendón y el peroneo, entre el tendón del peroneo largo y el maleolo, lo que va a predisponer a un desgarro. Y una vez que se inicia el desgarro, dará como resultado una deformidad como en Cashanut, o bueno, yo lo vi como no es de la India. Y este tendón del peroneo largo va a migrar hacia el desgarro y va a impedir la cicatrización de este, ¿ok? Ya cuando migra, pues obviamente este tendón ya no puede cicatrizar correctamente. Estos son ejemplos de la imagen anterior que acabo de ponerles. Configuración normal, ¿ok? Aquí empieza a comprimir, aquí ya hay un desgarro completo
y ese es un ejemplo de una subluxación. El retináculo pues se encuentra pues patológico, se encuentra edematizado, de hecho no podemos verlo completamente porque pues aquí se corté un poquito la imagen de más sin querer, pero pues obviamente como el retináculo está alterado, pues hay una subluxación del peroneo. Otros ejemplos de cómo se debe ver la normalidad, de cómo ya cuando hay una tendinosis, pues, ¿qué es lo que vamos a ver? Para empezar, líquido adyacente, ¿sí? Y que va a estar aumentado de tamaño. Es importante nada más mencionar que obviamente este tendón normalmente es mayor que los tendones adyacentes, para que también igual no hay que confundir con eso, hay que buscar datos indirectos como líquido o en este caso también se ve un poco de edema en el hueso, ¿ok? Estos igual, estos ejemplos también, de cómo se ve, pues con edema adyacente. Y aquí es un ejemplo de una lesión del ligamento tibio spring con el tibial posterior, en donde ya no identificamos la configuración normal del tibial posterior y el ligamento, el spring, pues también ya se ve un poco engrosado. Y como lo mencioné al principio, pues estas dos lesiones se van a ver asociadas. Y pues este último ejemplo del tendón de Aquiles, que pues esta es su configuración normal, ¿sí? Esta también pues obviamente es una configuración normal, pero ya aquí, esto es lo que mencioné ahorita de la peritendinosis, que vamos a ver líquido dentro del tendón, ya que este tendón va a carecer de vaina sinovial. Y esto es un caso del hospital. Es una paciente que tenía una tendinosis del peroneo largo. Cuando les enseñé el DICOM y que les mostré los peroneos que se ven muy sutilmente, vean cómo en este corte axial, cómo el peroneo largo que va hacia el primer ortejo, cómo es muy evidente cuando generalmente no se debe de ver. Se puede ver la línea que va, pero realmente pues con mucha imaginación, pero esto ya es completamente evidente, no es lo normal. Vemos el tendón de Aquiles que está redondeado, que no es lo normal, y ya aquí en el corte sagital pues ya podemos ver hiperintensidad dentro del tendón de Aquiles, junto con el engrosamiento. Y pues eso ya sería todo. Digo, vimos las patologías más comunes, obviamente hay muchísimas más patologías, pero pues yo creo que lo primero es empezar a ver y reconocer los ligamentos y los tendones antes de empezar a ver la patología, porque realmente sí es un poco complicado ver esas estructuras que son muy pequeñas. No sé si alguien tenga alguna duda o un comentario.